sepa en vivo, sepa. Exactamente. Bueno, en realidad, en estos días estaba, digamos, me tocó responder una pregunta, casi que no la respondí, le esquivé, a una pregunta que tiene que ver con, que estaba muy asociada en los 90, en la crisis del país, que era, ¿qué pensás de la política? Era más fácil responderla en ese momento. ¿Cómo, digamos, hoy, cómo se empieza a responder esa pregunta? ¿Cambió algo el escenario de qué pensás de la política, de qué es hacer política en la Argentina respecto de la crisis hasta este momento? Mira, la política es una necesidad casi fisiológica de la sociedad. Sí. ¿Qué pensar? Si me gusta o no me gusta. Yo creo que la política en Argentina es un territorio entretenidísimo, nos da de comer a los periodistas, no nos deja nunca sin noticias, es un país en crisis, por lo tanto la política la lucha política va a producir noticias y acontecimientos, además con los marcianos que nos gobiernan y los marcianos de la clase política de la oposición, tenés siempre letra para... Siempre podremos dar un buen espectáculo a los periodistas. Ahora, digo, la participación en política ya no es vista del mismo modo que se veía antes. Digo, por lo menos ahora aquellos que participan de política lo dicen hasta casi con más orgullo, que antes era el que participaba de política era más una élite y siempre estaba sospechado. Digo, hoy cambia un poco ese paradigma. Yo no coincido con esa percepción. En los años 90 la dirigencia política caminaba por las calles, llenaban los restaurantes, hacían fiestas, había distintos menús del oficialismo y de la oposición, había una participación casi callejera de los dirigentes políticos. Yo creo que hoy no, hoy día los políticos se tienen que esconder. Vos invitás a un político y si no vas a 2 o 3 restaurantes donde hay códigos y los custodian y pueden estacionar en doble fila, afuera no van. No tienen exhibición, no pueden ir un gobernador o un presidente no pueden ir a las canchas de fútbol. Ahora, yo creo que hay en la última década de la dirigencia política, porque como la situación se agravó y los problemas son más graves y no tienen solución, la gente les exige mucho más a los políticos. Claro. Vos pensás que a Alfonsín, un par de años antes de su muerte, le pegaron en la calle, una vez le pegaron en la calle Santa Fe cuando bajaba de un auto. O sea que yo creo que hay una exasperación mayor con la política. Ahora, el gobierno dice que recuperó la política, pero eso es un argumento de campaña, es como cuando dice, hemos recuperado a los jóvenes a la política. Que lo recuperó primero fue Macri. Sí. El grupo Festilindo de Macri, que entró en la legislatura en el año 2005, eran todos chicos de 20, 22 años. No es cierto que el kirchnerismo haya recuperado la juventud para la política. Es un fenómeno biológico, etario, que tiene que ver con el relevo generacional que se ha producido en todas las formaciones. En las provincias, los ministros tienen 32, 35 años, de todos los signos. Ahora, digo, o sea que hay estereotipos que se instalan un poco como autodefensa, pero no hay que agarrarse de eso. No sé si quizás uno vive en microclimas algunas veces, ¿no? Pero tiende a pasar esto de decir, bueno, me siento y cuando hablamos, qué sé yo, de que el gobierno le habilitó a Scioli la plata para pagar aguinaldos, el permiso para colocar bonos y demás, te sentás en algún lado y es más fácil hablarlo sobre ese tipo de temas que parecían antes un poco más restringidos. Digo, esto de... ¿Vos cuántos años tenías en los 90? En los 90 y 20 y pico de años. 20, pues tengo la impresión de que te lo contaron. ¿O estás teniendo una visión un poco...? No, justamente, digo, me pasaba, era mi época universitaria. ¿No? Ahora, hoy día hablar del tema, qué sé yo, bueno, en los años 90 ibas al Café Casablanca frente al Congreso, ibas a la Biela o ibas a las Victorias en la Plaza de Mayo y estaba llena de funcionarios, ministros. Hoy día no ves a ninguno. Si vos no ves a algún ministro comiendo solo con un custodio en una parrilla de la calle Ortiz de Ocampo, que es donde suelen ir a mediodía, que no hay nadie, que vos, ministro que vive ahí cerca, los tipos no aparecen. Zanini aparece a veces en la platea de Boca y camina un poco. Parrilli aparece en alguna tanguería, vos podés, le gusta mucho el tango y aparece en alguna tanguería y entran por el costado. Pero el resto no los ves. Eso pasa en todos lados, digo, oficialismo, oposición, toda la dirigencia política. Yo creo que en general pasa en todos lados. Hay gente que tiene imán. O sea, por ejemplo, Ricardo Alfonsín aparece en un restaurante y todo el mundo lo saluda. Scioli aparece y todo el mundo lo saluda. Carrió aparece y todo el mundo lo saluda. Pero son personajes que no tienen que ver con oficialismo, oposición. Son tipos cuya construcción es una cierta identificación con el público. Son tipos populares.
Nadie se anima a... en la Argentina la convivencia de los políticos en la calle ha sido muy difícil. Ha habido pocos tipos que han podido enfrentar la calle. Uno era Alfonsín. Sí. Vos con Alfonsín, que se ibas a comer y no se podía porque había un besamanos permanente. Jarolaski era un tipo sorprendente. Jarolaski fue un día a la cancha de Independiente y la gente se movilizó, pero por centenares, para celebrarlo y aplaudirlo. Pero son casos raros, casos... no son frecuentes en la política, porque como en la Argentina se identifica a los políticos con los problemas, la gente más bien no les tiene mucho cariño, les pide actos más heroicos, los ven siempre traficando mezquindades, siempre peleándose por miserias, por plata, siempre están dando malas noticias. Entonces yo creo que es comprensible. No lo hacen de malo, es que la situación es muy grave y es muy difícil de resolver. Ahora, yo creo que ellos padecen la política como nosotros. Todo eso va, digamos, parece a contramano de lo que pasa después electoralmente. Digo, muchas veces se mide mucho la imagen, justamente. Sí. ¿Quién cae mejor a la gente? ¿Cómo se explica esto? Bueno, no, porque pero en las elecciones se dan resultados muy dispares. Vos pensaste alguna vez que era concebible que un peso pluma como de Narváez le ganara en el 2009 una lista que encabezaban Kirchner y Scioli, que parecían en el pico, en el zen de su poder. Y le salió de culo la taba en ese día. Sí. No se puede predicar así sobre los resultados electorales. Es cierto que la mejor en el merchandising o en el marketing electoral, el tipo más conocido es más fácil que saque una candidatura. Claro. ¿Por qué? Porque como hay una crisis en los partidos designan candidatos atractivos en la góndola, tratan de poner gente conocida para que los voten. Claro. Y van a la cabeza tipos que son... Hay figuras raras, por ejemplo Solá. Sí. Solá es un tipo que aún en el momento en que está en el llano, se pasó a la oposición, sigue estando en un nivel de buena consideración por el público. Hay encuestas donde la gente no recuerda que fue gobernador de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Y yo creo que Solá es un tipo que el año que viene en las elecciones va a hacer un ruido. No te digo nada si es candidato del oficialismo, como yo presumo. Yo creo que la única solución que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires para tener una elección airosa es llevarlo a Solá de número uno. No es casual que Felipe Solá haya hablado hace algunos días nada más sobre el inconveniente que era Daniel Scioli, sobre su capacidad en su momento para manejar una provincia de Buenos Aires después como sucesión de Carlos Rucauf y que después fue electo. En la política, el que fue quiere volver a ser. Y Solá quiere volver a ser gobernador y tiene todo el derecho. Estuvo 6 años. Es peronista. Los peronistas que no están con el gobierno son los que tienen que explicar por qué no están con el gobierno. La gente se extraña de Solá. Es obvio que Solá sea oficialista en algún momento. Si él es peronista, ¿por qué no va a ser oficialista? Ahora, yo te digo, en una elección complicada como la que puede haber el año que viene para la oposición, para el gobierno en la provincia de Buenos Aires, donde va a tener que enfrentar las reelecciones de Stolbizer, de Ricardo Alfonsín, de Corrado de Narváez, que son todos candidatos medianamente buenos. Sí. Si Solá, yo creo que Solá es inconcebible que vaya por un peronismo opositor o que vaya en la tira, diríamos, aquella que integró durante algunos meses con de Narváez y Macri. Yo creo que va a ir con el gobierno. Y va a ser la posibilidad de que tenga una buena elección el peronismo, porque es un tipo atractivo. El peronismo no tiene ninguno. Vos pensás que los que reeligen el año que viene son Cuto Moreno, Diana Conti y Carlos Kunkel. Vos no podés poner de cabeza de lista a ninguno de los tres, por muy buenos que sean, porque no son tipos ni conocidos, son punto, no banca. Son tipos que van en una lista porque va Kirchner arriba, porque va Scioli arriba, pero solos no arrastran a nadie, ellos son arrastrables. En cambio Solá es un tipo que yo creo que puede servirles. Ahora, ahí justamente con ese nombre muchas veces se mete una palabra clave para el kirchnerismo, que es la lealtad, digamos, ¿no? La lealtad es el insumo más escaso dentro del peronismo. Por eso celebran la lealtad y hablan de lealtad. El peronismo es un canto a la deslealtad. Vos concebís en cualquier partido político el maltrato que se dan los peronistas entre sí, el maltrato del kirchnerismo a Scioli,
el maltrato en las internas partidarias en la capital federal, se maltratan de una manera, para un manual de maltrato. No existe la lealtad, es un desideratum, es un deseo, como el bien, como la virginidad, como el ahorro. Son como las grandes utopías colectivas de la sociedad. Para el peronismo es la lealtad. Ahora, no existe la lealtad. Es verdad, ahora el kirchnerismo no es casi un caso muy particular del peronismo, porque dentro de lo que es el kirchnerismo puro, esa palabra pesa muy mucho, digo. Muchos hablan de Gabriel Mariotto, por ejemplo, ¿no? Gabriel Mariotto, vicegobernador de Daniel Scioli, muchos hablan de su falta de ética por ser un vicegobernador y no pensar lo mismo o disentir. Pero es que en el peronismo el llamado a la lucha con el compañero o con el compañero de ruta o con el correligionario es parte del ADN del peronismo. El tipo que es manso y no se pelea lo sacan del medio, lo mandan a... para el peronismo hay que pelearse, está dentro de la construcción del peronismo. Claro. Y es uno de los problemas de la Argentina. La construcción negativa de poder del peronismo se transmite a la sociedad. El peronismo tiene una construcción negativa que se basa... Mira, el tipo más maltratado por el peronismo se llama Luis Patti. Luis Patti fue candidato en el 2005 en las listas de Duhalde, con Chiche senadora, con Díaz Bancalari. Los mismos tipos que cuando fue él a querer asumir la banca, se la negaron y lo metieron preso. Y Patti era de ellos, no era ni radical, ni socialista, ni del PAN, ni del GEN, ni del PUM. Y lo masacraron, lo porfirizaron, como se dice en química, que agarran las sustancias en el mortero. Y ese es el peronismo. Sí, digo, es terrible decirlo, pero hay que reconocerlo, además ellos lo dicen. La máxima de cuando se pelean en realidad se reproducen, digamos, ¿no? No, es una frase de Cafiero, de Perón, no te quiero descalificar, pero es que se van a reproducir. Es una construcción negativa de la política que les produce problemas y eso está detrás de cómo le va después al peronismo. En un país donde hay menos peronistas que no peronistas y cuando los no peronistas se juntan les ganan. 83 de Alfonsín, 99 de la Rúa. O 2009 en la legislativa. O sea, cuando el peronismo empieza a dividirse y empieza a pelearse en esos niveles, empieza a perder gravitación electoral. Se ha dicho esta semana con el tema Moyano, cuando el sindicalismo se divide.